Vamos a comenzar un nuevo estudio y este estudio es de lo que tenemos desarrollado y en un libro que se llama En pos de Cristo. Son las enseñanzas, las primeras enseñanzas que damos a un nuevo creyente, una nueva criatura en Cristo. La primera era salvación. Y la siguiente debe ser o puede ser la seguridad de salvación. Y la tercera, el bautismo. Pero ahora voy a abarcar el bautismo. Usted, hermana Teresa, va a reconocer este estudio porque lo estudiamos juntos en preparación para el bautismo de usted. Entonces, ahora es el estudio de el bautismo. Luego vamos a estudiar el tema de lo que se llama seguridad de salvación. Ahora, entonces, ¿cuántos de ustedes tienen el librito? ¿Lo tienen? Lo pueden conseguir de hermana Caro. Ella le puede obtener esto en forma de impreso. El bautismo. Busquen en sus Biblias en el libro de Mateo, último capítulo y últimos 3 versículos de ese capítulo, donde el Señor Jesús nos manda a ser discípulos. Mateo 28. Y doy lectura de estos 3 versículos. Es Mateo 28, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes está hablando? En el versículo 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces está hablando a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él tiene toda la autoridad sobre todo en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos enseña a ser discípulos y luego bautizar a esos discípulos y luego, versículo 20, enseñar a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que 3 cosas. Que Jesús, que tiene toda autoridad para mandarnos, quien nos ha salvado, de hacer discípulos de Él y bautizarlos y enseñarlos que guarden lo que Jesús nos ha enseñado. Eso es lo que llamamos frecuentemente la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato de Jesús a sus discípulos de seguir haciéndoles discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden lo que Él nos ha encargado. Ahora, eso nos ha llegado a nosotros, la Gran Comisión, porque hoy en día, ¿quiénes son los discípulos? Nosotros. Y tenemos que ser discípulos que nos van a seguir y enseñar a nuestros discípulos a ser discípulos y enseñar a nuestros discípulos que enseñan a sus discípulos a ser discípulos. Y así va perpetuando la discipulación, el hacer seguidores de Cristo hasta el día que Él venga. No sabemos si Él va a venir durante el tiempo de nuestra vida o va a esperar más adelante después que nosotros hemos partido de esta vida. Pero esto se llama, ¿cómo se llama? La Gran Comisión. Está mencionado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también en el libro de Hechos, Hechos 1:8. Y en los 5 libros está dado esta misma comisión de nuestro Salvador, pero en diferentes formas, diferentes palabras.
lo expresan Marcos, Marcos y Lucas y Juan, y luego Lucas de nuevo en el libro de Hechos, pero está dado en esos 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Ahora vamos a enfocarnos en el segundo paso. Después de ser un discípulo, debemos enseñarle a bautizarse. Y ese es el estudio que tenemos ahora. El primer paso después de convertirnos es bautizarnos. Hay 2 tipos de bautismo, ¿okay? Y eso necesitamos entender. Busquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12 y les voy a enseñar de un bautismo que es el bautismo por el Espíritu Santo. Y me puede preguntar, ¿y qué es eso? ¿Hablar en lenguas? No es eso, sino es cuando el Espíritu Santo nos toma en el momento de impartir a nosotros vida espiritual, el nacer de nuevo. Él nos toma y nos coloca en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, en este caso, no es la Iglesia Luz, sino es el grupo de creyentes en todo el mundo, en todas partes, en Corea del Sur, en el Perú y en África, Australia, creyentes, personas que se han convertido, están en este grupo que se llama el cuerpo de Cristo. Un día nos vamos a reunir, pero eso va a estar al otro lado de la eternidad, no en este lado. Pero 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque un solo espíritu, la palabra espíritu está con la primera letra en mayúscula, es el Espíritu Santo. ¿Okay? Porque un solo espíritu, el Espíritu Santo, por él fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, entonces, el Espíritu Santo nos coloca en este cuerpo de Cristo. Y todos tenemos el mismo espíritu, un solo espíritu, y es el mismo Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. Y Él nos ha insertado, nos ha colocado, nos ha hecho ingresar al cuerpo de Cristo. Eso es lo que se llama el bautismo por el Espíritu. ¿Okay? Eso es el bautismo por el Espíritu Santo. Él toma el creyente y le pone en un grupo grande, el grupo de todos los creyentes, al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Es sumergirnos, insertarnos, ponernos, sumergir es buena palabra, en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Ese es número 1, el primer tipo. Son 2 tipos. Uno es el bautismo del Espíritu Santo. El otro bautismo es lo más conocido. Ese es el bautismo del agua. Vamos a buscar en el libro de Hechos 8. Y dice así, estoy leyendo en el versículo 34. Vamos a ver estos versículos más adelante, pero respondió el eunuco, que era tesorero de una reina, Candace, reina de los etíopes, y él era su tesorero, el encargado de su economía. Y respondiendo él, que había estado hablando con Felipe, que le explicaba el evangelio, y él dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto?
de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde, estoy en versículo 35, disculpen, Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí está agua que me impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo, si crees, puedes. Ahora busquen en Hechos capítulo 16. Este es cuando Pablo, esa es la conversión del carcelero. Hechos 16. En Hechos 16, todo esto es el estudio del bautismo, el segundo bautismo, el bautismo por agua. ¿Okay? Ahora, hubo un terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel y Pablo y Silas estaban en la cárcel. Hubieran podido salir, pero no salieron, no escaparon, quedaron y salvaron, impidieron al carcelero a suicidarse. Y versículo 30. Y sacándolos el carcelero les dijo a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que él no puede ser salvo por su casa, pero si su casa cree y él cree, pueden ser salvos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa de él, a su esposa, sus hijos, primos, tíos, tías, toda su familia. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de su espalda, los golpes que habían recibido, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, este carcelero y su familia que se convirtió, de inmediato después fueron bautizados. Este bautismo es el bautismo por agua o con agua. ¿Okay? Ahora, es el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo toma al creyente y le pone en un grupo grande todos los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo. El bautismo de agua es cuando el ministro del Evangelio sumerge al creyente en agua y sale y es insertado o puesto, añadido a una iglesia. Como hermana Teresa fue añadida a la iglesia de luz. Esa es una iglesia en particular, o en una iglesia lo que llamamos iglesia local. Esa es la palabra, el término que usamos. Es una iglesia cerca de donde vivimos en un local geográfico. Entonces, cuando nos bautizamos, debemos después llegar a ser miembros de una iglesia. Ahora, esos son los dos bautismos. El primero es el bautismo por el Espíritu Santo. El segundo es por agua. ¿Cuáles son las diferencias? Estas son diferencias entre el Espíritu, el bautismo por el Espíritu y el bautismo por el agua. Primero, el Espíritu Santo lo hace y el otro, el ministro del Evangelio, lo hace. Es instantáneo al convertirse. Yo no tengo que hacer nada. Es después de arrepentirme y poner mi fe en el Señor Jesús, el Espíritu me pone en el cuerpo. Pero el bautismo por agua, eso se realiza después de nuestra conversión. No es inmediato, no es instantáneo. Y es por el Espíritu Santo es automático, no tomamos una decisión y es sin nuestro conocimiento. Tal vez usted está aprendiendo por primera vez que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Por agua es a propósito. Uno tiene que tomar esa decisión y está consciente de lo que está haciendo. Va a estar puesto bajo el agua. Número 4.
es parte de los beneficios de recibir la vida eterna. Él me coloca en toda mi gran familia de creyentes en todo el mundo. Ahora, por agua es parte de los pasos de obediencia al Señor Jesús a la vida cristiana. ¿Okay? Ahora, por el Espíritu Santo, Él nos coloca en el grupo de todos los creyentes y por agua es para demostrar el deseo de estar en un grupo específico de creyentes como la familia de luz y servir al Señor en esa familia. Ahora, dos más. Bautismo por el Espíritu es invisible. Nadie lo ve. El bautismo por agua es visible. Todos lo ven. Todos lo vimos cuando hermana Teresa fue sumergida en el agua en la piscina en el campamento. Número 7 es un acto espiritual, interno, pero el otro es un acto físico, es externo, con un significado espiritual. Tiene un significado espiritual, pero el acto es visible y físico. Esas son las dos diferencias en cuanto al bautismo, los dos bautismos. De aquí en adelante, cuando digo bautismo, me refiero al bautismo por agua, el ser sumergido en el agua. De aquí en adelante, cuando digo, el bautismo significa esto, el bautismo no significa esto, estoy hablando del bautismo por agua, de aquí en adelante. Muy bien, ahora seguimos el estudio. Lo que bautismo por agua no significa. ¿Okay? El bautismo no es salvación. ¿Okay? Cuando usted se ha bautizado, o más adelante, aquí pronto, hermano Wilfredo se va a bautizar. Cuando él se bautiza por agua, no se va a salvar. El agua no salva. El agua en el bautisterio, o el agua en el río, o el agua en el mar. En el caso de hermana Teresa, el agua en la piscina. Ese agua no lava nuestros pecados. Agua lava pisos y platos, pero no pecado. El agua es Cristo que lava nuestra alma del pecado. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Tenemos que acudir a la palabra de Dios y basar lo que creemos en la Biblia, no en una linda explicación de un ser humano, de un maestro. Usted tiene que entender o sustentar lo que cree en la Biblia. Efesios 2, 8 y 9. Versículo muy conocido, lo hemos visto varias veces, nos enseña que somos salvos por gracia, no por agua, por medio de la fe, no por medio del agua o el bautismo. Esto es don, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por el bautismo, que es una obra de obediencia, no por obras para que nadie se gloríe. El bautismo es correcto, es bueno, pero es el primer paso, uno de los primeros pasos después de ser salvo. No es parte de la salvación, es el resultado de la salvación. ¿Okay? Ahora, según Pablo, en Romanos 1:18, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, ahora borro. Ya no puede ver mi pantalla. ¿Qué es el poder de Dios para salvación? ¿Alguien me puede decir qué es el poder de Dios para para salvación a todo aquel que él cree?
Lo voy a mostrar de nuevo, que está en Romanos 1:16. Que aquí vamos a ir acá, creo que es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. El Evangelio es el mensaje, las buenas nuevas, que Cristo murió por nosotros. Fue sepultado, resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de salvación que Cristo murió por nosotros. Fue sepultado y resucitó. ¿Qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de la muerte. Ese es el poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué es el poder de Dios para salvación? El Evangelio. Ahora, quiero que recuerden esto para conectar esta idea con 1 Corintios 1:17. Ahora buscan 1 Corintios 1:17. Y esto nos va a enseñar que no somos salvos por bautismo, pero tienen que recordar en esto que es el poder de Dios para salvación, el Evangelio. Ahora, Pablo va a decir lo siguiente en 1 Corintios 1. Voy a leer versículo 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces él dice, doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno de ustedes. Pero sí, ya me acuerdo. Bauticé a Crispo y a Gallo. También creo bauticé a la familia de Estéfanas. Más, ahora no me acuerdo si bauticé a otros, pero generalmente no bauticé. Ahora, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, principalmente. Él bautizó, pero no mucho. Pues no me envió Cristo a bautizar, principalmente, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que nadie se haga vana la cruz de Cristo. Lo que quiero que noten, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso quiere decir que aquí aprendemos algo importante. No, el bautismo no es parte del Evangelio. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es diferente que bautizar. Esa es otra cosa. Que es como esto. Les voy a dar una ilustración. Una madre envía a su hija de 12 años a ir a la tienda. Ella va y ella dice, hija, toma estos 3 soles y compras pan para toda la familia. Okay. Quiero que tú compres pan francés. Y vas, aquí toma el dinero y vas a la tienda. Y ella va a la panadería y llega y dice, quiero pan francés. Y el señor que le atiende dice, ya, muy bien, hijita, yo te doy pan francés. ¿Y quieres mantequilla? Y la niña de 12 años dice al señor de la panadería, no, gracias señor. Mi mamá no me envió a comprar mantequilla. Me ha enviado a comprar pan.
¿Ok? Noten, en las palabras de la niña, no me envió a comprar mantequilla, sino pan. Pan es una cosa, mantequilla es otra. En la misma manera, Cristo, Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar mantequilla, sino a predicar el evangelio, pan. Bautismo es una cosa, bautizar es una cosa y predicar el evangelio, esa es otra cosa diferente. Son cosas diferentes. ¿Cuál de las dos cosas nos salva? El evangelio es lo que nos salva. ¿Ok? Ahora, ya mi tiempo ya se acabó. Vamos a ver aquí. Lo que el bautismo significa. ¿Ok? Es un mandato. Eso vimos en Mateo 28, 18 al 20. Vamos a ver qué es lo que significa el bautismo. Con eso terminamos y quiero dar un resumen de lo que hemos aprendido. En cuanto al bautismo, ¿cuántos bautismos hay? Dos. Uno es el bautismo por el Espíritu Santo. Es automático, no tengo que... ya no, yo no sabía que yo soy bautizado por el Espíritu Santo. Ahora ya sabes, y Él te ha colocado en ese cuerpo de Cristo. Y un día vas a conocer a toda tu gran familia. Pero el bautismo de agua es en agua puesto, es una decisión que uno toma y es por un ministro del Evangelio nos sumerge en agua y ingresamos a servir a Dios en una iglesia local. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos salva? El Evangelio. Y el Evangelio es diferente que el bautismo. Quiere decir, el bautismo no nos salva. Cuando alguien se bautiza, no está lavando su pecado. No, ese agua no va a lavar nada de las manchas de mi alma. Eso es, el Señor Jesús hizo eso en la cruz y fue ejecutado en el momento que yo me arrepentí de mi pecado y puse mi fe en el Señor Jesucristo. Lindo día cuando sucedió ese día. Ahora después hemos visto qué es el bautismo. Número uno, es un mandato. Yo tengo que ser bautizado. Si he puesto mi fe en el Señor Jesús, Él me manda a bautizarme y a bautizar, a ser discípulos y bautizar a otros. Hasta ahí llegamos esta noche. Muchas gracias por su atención. Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra esta noche. Guíanos en el estudio de este tema tan importante que es el bautismo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.